Tal como se los anunciábamos, recibimos al intendente de Salto, Andrés Lima. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy buenos días, es un gusto estar en el programa. Bueno, ¿y cómo es la situación sanitaria a esta hora en Salto? Imagino la mayor preocupación. Hoy estamos recibiendo, la Intendencia de Salto, en realidad el Comité Departamental de Emergencia recibe a partir de la hora 15 una delegación del Ministerio de Salud Pública, un poco para ponernos al tanto sobre la situación de Salto en cuanto a la leishmaniasis. Y para nosotros es importante, ¿no?, tener la información oficial de primera mano del Ministerio de Salud Pública diciéndonos, explicándonos en qué situación está Salto. Sabemos que hay focos de leishmaniasis en la ciudad de Salto, pero no tenemos información referida a la magnitud de la misma y sobre todo cuál es el rol o de qué manera en la ciudad de Salto podemos combatir esta situación. De alguna manera están esperando instrucciones entonces el Ministerio de Salud Pública para saber qué hacer. Primero, saber qué magnitud, ¿no? En qué situación estamos. Se han mencionado 3, 4 focos distanciados en la ciudad. No sabemos si eso es únicamente, si son únicamente esos 3 o 4 focos o si se ha diseminado o esparcido por la ciudad de Salto. Y bueno, esa información la tiene el Ministerio, esa información es la que en la tarde de hoy suponemos se nos va a estar brindando y a partir de ahí también las indicaciones sobre cómo actuar la Intendencia, la población, de qué manera enfrentar esta situación. No se ha propagado, no hay casos por lo menos todavía en cuanto a contagio de seres humanos. No, en seres humanos hasta ahora ningún caso, en perros sí. Incluso algunas familias por decisión propia tomaron la decisión de sacrificar los animales. Entre 15 y 16 familias tomaron esa decisión, pero bueno, fue una decisión que tomó el núcleo familiar. Sabemos que hay preocupación. La Comisión de Zoonosis en la ciudad de Salto está haciendo su propia investigación, realizando análisis en los propios perros de la ciudad de Salto. Pero la información y la palabra oficial la tendremos hoy en la tarde del Ministerio de Salud Pública. Pero es todo un tema, ¿no? Porque involucra además a animales que son muy queridos por la gente. Y en esto quiero hacer una salvedad que en realidad, no sé si se debería, pero cuando estuvo el brote de fiebre aftosa hubo que matar un montón de ganado y nadie en realidad se puso a pensar, era lo que había que hacer por el bien del país y se hizo. Bueno, lamentablemente se tuvo que hacer, pero se hizo. El tema de los perros involucra muchas veces un tema afectivo, hay otras cosas en juego. Entonces, ¿cómo se plantea la Intendencia? ¿Va a seguir a rajatabla lo que diga el Ministerio de Salud Pública? Es decir, si el Ministerio de Salud Pública recomienda que eventualmente donde estén los focos haya que sacrificar a todos los perros, ¿ustedes lo van a hacer? ¿Van a intentar convencer a la familia? ¿Cómo se va a trabajar de esa manera? No, nosotros creemos que esa sobre todo es una tarea que le compete al Ministerio de Salud Pública. Nosotros creemos que podemos colaborar como lo venimos haciendo hasta ahora, por ejemplo, manteniendo una ciudad limpia, que eso contribuye enormemente a luchar contra la leishmaniasis. La mosquita de leishmaniasis se reproduce, se instala, encuentra un hábitat propicio en la acumulación de poda, en aquellos lugares donde hay basurales, por eso el operativo limpieza de la semana pasada con el Ejército, por eso la decisión que tomamos de continuar una semana más este operativo en el resto de la ciudad. El Ejército trabajó en 430 manzanas de la ciudad de Salto, que es toda la zona costera próxima al río o a los 2 arroyos de la ciudad, el Sausal y el Ceibal, pero fueron las zonas donde el río generó o desplazó familias. El resto de la ciudad, o la limpieza del resto de la ciudad, la comenzamos en la jornada de hoy y quiero destacar especialmente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que decidió quedarse una semana más, se va a sumar a la tarea, va a estar aportando personal, maquinaria, sobre todo retroexcavadoras y camiones volcadores. Por eso agradecer públicamente al ministro Víctor Rossi y al subsecretario Jorge Setelich, quienes tomaron la decisión y bueno, la Intendencia trabajará en conjunto con el Ministerio esta semana. Ahora, si siguen en alerta sanitaria, ¿por qué se finalizó el trabajo del Ejército? ¿No se podía solicitar al Ejército que extendiera la tarea hasta tanto no se terminara con la emergencia? Digo, porque si la razón por la cual el Ejército intervino rápidamente en recoger esta basura fue el riesgo sanitario, y ustedes siguen todavía con el riesgo sanitario, ¿por qué no se extendió la tarea del Ejército? Lo que se acordó y lo que se dispuso desde el Gobierno Nacional, desde el Gobierno Central, es que en el caso de Salto el Ejército Nacional, frente a una situación excepcional, especial, de emergencia,
durante 5 días iba a intervenir en la limpieza de la ciudad, en el operativo limpieza de la ciudad. Y así lo hizo durante 5 días, desde el día martes pasado hasta el sábado a la hora 20. Y por cierto, el trabajo fue muy, pero muy bueno. Y quiero agradecer a los más de 100 efectivos del batallón número 7 Ituzaingó que participaron del operativo y al jefe del batallón, el teniente coronel Luis Avilleira. Pero eso fue lo acordado, fueron 5 días que trabajaron en la ciudad de Salto. Hoy tenemos una reunión clave en la tarde, como es con el Ministerio de Salud Pública. En función de lo que surja de esa reunión, no hay que descartar la posibilidad de que como Intendencia de Salto o como Comité de Emergencia volvamos a solicitar la intervención del Ejército Nacional. Pero bueno, esto va a depender de lo que hoy nos transmita el Ministerio y luego será una decisión, en todo caso, del propio Ejército y del Ministerio de Defensa Nacional. O sea que ustedes no descartan eventualmente, si las autoridades del Ministerio de Salud Pública le dicen, mire, Intendente, esta situación está complicada, hay que rápidamente eliminar todos los focos de basura acumulada, terminar con el tema de las podas. Ustedes, si les dan ese dictamen, vamos a decir, ustedes ahí sí piden de nuevo la intervención del Ejército. No hay que descartar la posibilidad de que volvamos a solicitar la intervención del Ejército. Esto va a estar supeditado a la información que hoy recibamos del Ministerio, a la situación en la que Salto como ciudad quede posicionado en función de la información que tengamos y de la capacidad que como Intendencia tengamos de responder o de llegar a cada rincón del departamento. ¿Le molestó que en algún momento se haya manejado que tenía dificultades para hacer frente al pago de esta misión del Ejército? Dicho sea de paso, se invierten, nosotros lo decíamos aquí en nuestros noticieros, cerca de 2 millones de pesos se destinaron para el pago de los efectivos del Ejército, para esta misión. ¿Trascendió en algún medio que ustedes estaban teniendo algunas dificultades para hacer frente al pago? Y mucha gente decía, bueno, en realidad cortaron la misión porque no tenían plata para seguir pagándole. No, nos surgió sí en algún medio de comunicación esa información, no sabemos por qué, no se consultó a la Intendencia, no se le preguntó a la Intendencia, apareció la información, luego naturalmente que esa información corrió por todo el país, pero reitero, nadie consultó, o especialmente en donde salió la información, no se consultó a la Intendencia de Salto. Nosotros firmamos el convenio con el Ministerio de Defensa el martes pasado, allí acordamos la forma de pago. Esta semana el Ministerio de Defensa Nacional nos va a presentar la liquidación, que va a andar cercana hacia los 2 millones de pesos, y a partir de ese momento tenemos 10 días para hacer efectivo el pago. Y la Intendencia de Salto cuenta con los recursos en este momento para entregar o hacer llegar al Ministerio los 2 millones de pesos. Y eventualmente si tienen que hacer una nueva misión también van a tener los recursos. Sí. En la eventualidad de que fuese necesario recurrir nuevamente al Ejército, la Intendencia tiene en este caso la provisión de fondos como para poder afrontarlo. ¿Tienen calculado más o menos qué dinero les ha costado toda esta situación que se ha generado a partir de las inundaciones? Después vamos a estar hablando porque ayer repasábamos incluso los datos, ya no hablamos más de los operativos de retorno, pero en realidad en Salto hay más de 200 personas que todavía están evacuadas. Estamos hablando de una situación compleja para estas familias que llevan 10, 15, 20 días fuera de sus hogares, o incluso hasta un poco más. Ya vamos a estar hablando sobre eso, pero ¿tienen calculado más o menos la globalidad de cuánto han tenido que destinar en recursos por esta contingencia? Algunas cifras, ¿no? Algunos números. 2 millones de pesos el operativo de limpieza de la ciudad. La alimentación que se está brindando a las familias evacuadas desde el mes de diciembre hasta la fecha, cercano a los 2 millones de pesos. A esto tenemos que agregarle horas extras de funcionarios, tenemos que agregar el costo de algunos costos vinculados con combustible, alojamientos, operativa. Allí tenemos más de 1 millón de pesos y ahora hemos tomado la decisión, que lo estaremos anunciando en la ciudad de Salto en el correr de la semana, de hacer llegar a cada una de las 1.600 familias afectadas por las inundaciones un vale por un determinado valor, para que estas familias, con ese vale que va a estar a nombre del titular de la familia, concurra a algunas de las barracas o ferreterías de nuestra ciudad y pueda ahí adquirir algunos materiales vinculados con la construcción, materiales para reponer situaciones de emergencia.
en algunas de estas viviendas. Y allí estamos hablando de una cifra cercana a los 20 millones de pesos que estaremos haciendo llegar a las familias evacuadas. Es un monto importante, considerable, reitero, 20 millones de pesos que estaremos distribuyendo entre las 1.600 familias afectadas. ¿Cuánto le corresponde a cada familia? ¿O depende de cada caso? Depende de los daños que han sufrido cada familia, pero estamos hablando de vales de 20.000 pesos, de vales de 10.000 pesos y de vales de 5.000 pesos. En el caso de los vales de 5.000 pesos son aquellas familias en donde el agua ingresó 10, 20, 30 centímetros al domicilio, en donde lo que hay que hacer en todo caso es comprar pintura para proceder a pintar a nuevo la zona afectada por las inundaciones. En otros casos la ayuda o la colaboración o este aporte a través de este vale va a llegar hasta los 20.000 pesos. Y además de eso ya estamos planificando en lo que va a ser el operativo realojo, ¿no?, de algunas familias. Sobre todo estamos pensando en las familias ubicadas entre la cota 12 y la cota 13, son unas 125 familias, alojarlas en predios que en este caso están ubicados en un barrio de nuestra ciudad conocido como Barrio Salto Nuevo. Es un predio de 3 manzanas. Allí pensamos realojar estas 125 familias. Va a llevar tiempo, no es algo que solucionemos en un mes ni en 2 meses, pero entendemos que es la solución definitiva. Ahora, usted ya menciona, nomás de arranque, sin que la situación se haya normalizado 100%, menciona cerca de 25 millones de pesos en gastos, sí, ¿no? Peso más, peso menos. Y alguno más que debe haber que en este momento claro, no recuerdo. Sin embargo, la ayuda o por lo menos lo que anunció el gobierno central está bastante distante. Se hablaba poco más de 4 millones de pesos para cada uno de los departamentos, por lo menos en lo que tiene que ver con la vivienda. ¿Cómo se hace para esa diferencia entre lo que ustedes están pensando destinar y lo que el gobierno central les da como paliativo para enfrentar esta situación? En el caso de nuestro departamento se da la particularidad de que recordemos que una de las medidas que tomó el gobierno central fue que la OPP, a través del Fondo de Desarrollo del Interior, adelantó o entregó a las 4 intendencias aquellos dineros que aún teníamos por ejecutar. Claro. En el caso de Salto teníamos un monto de dinero importante, no así Paysandú, Artigas y Rivera, no, que Artigas me acuerdo que prácticamente que no tenía dinero. Habían ejecutado todos los fondos destinados a caminería y calles de la ciudad. En el caso de Salto, como teníamos una cifra elevada, estamos hablando de 60 millones de pesos, ese dinero la OPP lo hace llegar a Salto y de ese dinero es que cubrimos estos 20 millones de pesos que se van a entregar a las familias afectadas por las inundaciones. Claro, pero esto es como la frazada corta, ¿no? Recibe dinero que iba a ir para caminería y lo destina a la reparación de viviendas. En realidad no es difícil pensar que la caminería se va a ver resentida. En cuanto a caminería y arreglos de calle, nosotros comenzamos un nuevo año y al comenzar un nuevo año tenemos destinados para la ciudad de Salto 80 millones de pesos a través del Fondo de Desarrollo del Interior. Todos los años las intendencias al iniciar el año comenzamos con la tarea de elaborar proyectos que son destinados a caminería y arreglos de calles. En el caso de Salto tenemos 80 millones de pesos por Fondo de Desarrollo del Interior para la ciudad y unos casi 60 millones de pesos para caminería. Esos recursos corresponden al año 16. Los recursos del año 2015 que los hemos recibido, bueno, decidimos que era prioritario en este momento solucionar o por lo menos paliar los efectos dañosos o dañinos que ha tenido la creciente y bueno, hacer llegar este dinero a las familias afectadas. ¿Qué tiempo le va a llevar que Salto esté normal, que la ciudad esté totalmente recuperada? Va a llevar tiempo. En el caso de la caminería rural nos va a llevar todo el año, porque estamos hablando que Salto tiene 5.000 kilómetros de caminos rurales, hay puentes en donde es necesario intervenir, hay tramos de la caminería rural que están en muy mal estado, la ciudad también nos va a llevar por lo menos un año. El día viernes pasado anunciamos un plan de reconstrucción de las calles en donde se van a sumar algunas empresas constructoras y empresas viales a las cuales se les va a tercerizar algunos servicios. Nos va a llevar, sí, por lo menos todo el año 2016. En cuanto a las calles, en cuanto a la limpieza, al servicio de recolección, que es uno de los déficits que tenemos en la medida en que una ciudad que necesita por lo menos 10 camiones recolectores, hay ocasiones en las que han habido días, por ejemplo,
en donde el servicio de recolección ha tenido un camión recolector, un solo camión recolector, y hemos salido en ese caso con 2 camiones abiertos. Pero imagine la población imaginen los uruguayos en general, que una ciudad de 105.000 habitantes, cubrirla con un camión recolector y 2 camiones abiertos cuando precisamos entre 8 y 10 es muy difícil. Eso es una de las dificultades que tenemos, y bueno, en este 2016 lo que pensamos hacer es invertir. ¿Tienen que comprar camiones también? Sí, ahí mira. Hoy queda pronta una licitación pública para la compra de 2 camiones recolectores. Eso insume un par de meses por lo menos, pero bueno, es una medida necesaria. La semana pasada estuvimos en la ciudad de Concordia, reunidos con el intendente Enrique Cresto, le planteamos nuestra situación. Ellos tienen 14 camiones recolectores y bueno, les solicitamos el apoyo en este caso con un camión recolector durante 2 meses. O sea que Concordia les va a ceder de alguna manera un camión recolector durante 2 meses para atacar esta emergencia. Es una posibilidad muy cierta. En esa reunión el intendente Enrique Cresto de Concordia manifestó su intención de hacernos llegar un camión recolector, más los 2 que en la jornada de hoy se van a licitar para su compra. Bueno, de a poco iremos mejorando un servicio que es clave. Claro, pasa que las licitaciones, quiera o no, uno llevan su tiempo, ¿no? No es que uno lance una licitación y a los 2 meses está el camión en Salto. Sí, nos lleva en realidad, lleva su tiempo. Capaz que todo el año se está en la búsqueda de la compra de esos 2 camiones. Sí. También es cierto que desde la Intendencia de Montevideo hemos recibido también la donación de camiones recolectores, y bueno, eso también nos ha permitido paliar esta situación. ¿Cómo ¿no? la Intendencia de Montevideo? Si la Intendencia de Montevideo dice que no tiene camiones y que los camiones dejan de funcionar, y incluso, bueno, se van a comprar nuevos camiones porque parte de la acumulación de basura en la capital es porque no hay camiones recolectores. Son 3 camiones recolectores internacionales que tienen ya unos cuantos años. Cuando visitamos la ciudad de Montevideo, esos camiones recolectores estaban en depósito, digámoslo, habían sido retirados del servicio. Cuando detectamos esos camiones recolectores y dada la emergencia de la ciudad de Salto, se lo planteamos a la Intendencia de Montevideo. Se nos dijo que podíamos, que la Intendencia de Montevideo lo entregaba a la ciudad de Salto. Lo que hicimos fue trasladarlos a la ciudad de Salto. Se está trabajando, de hecho, en la reparación de estos 3 camiones recolectores. Algunos de ellos incluso han hecho ya algunos recorridos. Una inversión cercana a 1,5 millones de pesos. Para repararlos. Sí, en repuestos, en mano de obra, en los 3 camiones recolectores. Pero bueno, para nosotros son 3 camiones recolectores que para las dimensiones de la ciudad de Salto van a cumplir un servicio muy bueno. Así que de alguna manera se aprovecharon de lo que Montevideo estaba dejando en desuso, invirtieron 1,5 millones de pesos y recuperaron 3 camiones en el corto plazo. Sí, ¿Cuánto sí. hace de esto? Entre septiembre y octubre llegó la donación de los 3 camiones recolectores. Desde ese momento se ha estado trabajando en ellos. 2 de los camiones recolectores fueron reparados, han hecho y están brindando algunos servicios dentro de la ciudad. El tercero va a estar pronto dentro de pocos días, y bueno, o sea que los 3 camiones recolectores podrán sumarse al servicio en la ciudad de Salto. Más estos 2 que hemos licitado, suponemos de que vamos a ir mejorando este servicio tan importante. Y ahí van a llegar casi que a los 8 que necesitan. Sí, vamos a poder cubrir toda la ciudad de Salto. Bien, en cuanto a la situación del dengue, que ya ha habido por lo menos un par de análisis, incluso se está esperando para las próximas horas un nuevo resultado. ¿Le preocupa especialmente cómo se está trabajando? También me imagino que será parte de lo que irá a conversar en el día de hoy con el Ministerio de Salud Pública. Sí, por supuesto que a todos nos preocupa, tanto los posibles casos de dengue autóctono como de leishmaniasis. En realidad, ninguno de quienes vivimos ni en Salto ni en el país queremos una situación de dengue autóctono en nuestro departamento. Han habido 2 o 3 situaciones en donde Salud Pública inmediatamente lo que dispuso fue la internación de las personas, su aislamiento, únicamente contacto con los profesionales. Se han retirado las muestras luego han sido derivadas aquí a Montevideo, a los laboratorios del Ministerio de Salud Pública. Hasta el día de hoy los casos han dado negativos, pero se está en alerta, ¿no?, frente a situaciones como esta. ¿Y cuál es la recomendación a la población? Mucha gente que nos está mirando seguramente en Salto y quiere escuchar al intendente de propia boca decir
qué es lo que hay que hacer para evitar la propagación del dengue y sobre todo que aparezca un caso de dengue autóctono. Allá Salud Pública realiza prácticamente todas las semanas tareas de chatarrización, recorriendo manzana a manzana, puerta a puerta, cada domicilio, cada vivienda, dando indicaciones. Es fundamental allí evitar lugares en donde el agua pueda acumularse, ¿no? En donde el dengue de alguna manera el mosquito Aedes aegypti puede vivir, puede reproducirse. Creo que ahí, en ese sentido, en los últimos años ha habido una tarea de prevención muy fuerte de parte de las autoridades locales de salud pública en cuanto a la campaña de dengue. Ante cualquier síntoma, lo primero es ir al médico, ¿no? Tanto ACE como la mutualista local, de forma tal de que se pueda intervenir rápidamente frente a estas situaciones. Pero sí, la preocupación existe por estas dos situaciones y allí es fundamental dentro de este proceso el rol de salud pública. En los minutos que me quedan no quiero dejar de preguntarle cuándo se embarcó en el viaje hacia la Intendencia y terminó ganando la elección. Me imagino que no sería esto los meses que soñaba, por lo menos en el arranque de la administración. Tabaré Vázquez habla de que el 2015 fue el año más difícil desde que él está en el gobierno. ¿Usted ha vivido los meses más difíciles, mucho más difíciles de lo que se imaginaba? Sí, sin duda que sí. En 6 meses hemos tenido que afrontar 4 inundaciones en la ciudad de Salto. Si bien la de mayores dimensiones fue la última, pero tuvimos 3 inundaciones previas a esta última, 4 inundaciones en 6 meses. En el mes de diciembre una fuerte granizada y una tormenta con vientos de más de 100 kilómetros que causaron destrozos considerables por varios millones de dólares a toda la producción hortícola que tiene nuestro departamento, lo que significa la emergencia vial en la ciudad, la emergencia en cuanto a la caminería en el interior del departamento, ahora estas situaciones vinculadas con el dengue, con la leishmaniasis, todas las dificultades vinculadas a la recolección de residuos. Sí, han sido 6 meses muy complicados, pero estamos con esta responsabilidad desde la Intendencia, desde el gobierno departamental. Hemos ido afrontando cada una de estas situaciones. No sabemos qué es lo que nos depara el futuro, pero sí estamos convencidos de que más allá de las dificultades que tengamos, como departamento las iremos afrontando, como gobierno departamental también. Y los 3 grandes objetivos que tenemos para este año es lo básico, ¿no? La caminería de la ciudad y del interior, normalizar el servicio de recolección de residuos y poder iluminar en su totalidad la ciudad de Salto. Tenemos el 10% de la ciudad de Salto sin iluminación, tenemos 1.500 focos que están hoy día quemados en distintos puntos de la ciudad, así que bueno, dejando atrás, habiendo transcurrido estos 6 primeros meses y habiendo quedado atrás el año 2015, encaramos un 2016 con mucha expectativa y apuntando a estas cuestiones básicas. ¿Y se está sintiendo de la baja en la actividad económica del país o una actividad económica menor? El otro día escuchaba a Luis Lacalle Pou decir que en realidad no ha habido, por lo menos de parte del gobierno, una política de frontera. Yo sé que quizás a usted políticamente le quede un poco incómodo sumarse a las declaraciones de Lacalle Pou, pero digo, ¿en la frontera se está sintiendo especialmente la baja en la actividad económica? Y las diferencias de cambio inciden, ¿no? Sobre todo en zonas de frontera, donde es muy común que el uruguayo que vive en frontera, cuando el cambio le favorece, termina cruzando o a la República Argentina o al Brasil, y eso sigue sucediendo en toda la zona fronteriza. ¿Les hubiera gustado que el gobierno central tomara alguna determinación para paliar el efecto, sobre todo en el comercio local, ¿no? Creo que acá es un tema que pasa más por el Mercosur, es decir, tenemos un Mercosur que fue creado en el año 1990, pero las coordinaciones desde lo económico, la coordinación macroeconómica entre los países integrantes no ha sido la que todos queremos. Pero no le va a pedir al Mercosur que solucione una diferencia de tipo de cambio entre Uruguay y Argentina. Es más, le podría decir a alguien, en el Tratado del Mercosur está la libre circulación de bienes y servicios, y en realidad cuando nosotros establecemos un 0 kilo en la frontera, no estamos permitiendo la libre circulación de bienes y servicios. Entonces pedirle al Mercosur que solucione eso es como bastante difícil, ¿no? Y pasa que es básico, ¿no? Si no hay una integración económica, si no hay una coordinación de políticas económicas entre los países, es muy difícil que esta situación pueda superarse. Siempre van a haber diferencias de precios de cambio y el país que se vea favorecido. ¿Y en el mientras tanto qué hacemos? Mientras tanto, en el caso nuestro de Salto, estamos apostando dentro de nuestras posibilidades a tratar de generar empleo. Este año 2016 comenzamos con una planta de OCE que va a generar 200 puestos de trabajo.
en este año 2016 también con esta tercerización que estamos haciendo en cuanto a la en cuanto a la reparación de las distintas calles de la ciudad de Salto. Ahí también estamos generando fuente de trabajo en la medida en que un determinado porcentaje de la mano de obra debe ser de la ciudad. Estamos apostando muchísimo al salto hortícola, también como instrumento que permita generar ingresos. Un solo dato, el mercado modelo genera o comercializa 290 millones de dólares en el año vinculado a la actividad hortícola y citrícola, sobre todo alimentos. De esos 290 millones de pesos, el departamento de Salto genera 93 millones de dólares. 93 millones de dólares. Es decir, un tercio de esa producción que comercializa el mercado modelo en Montevideo proviene de Salto. Pero no me termina de decir si el gobierno central podría haber tomado alguna política de frontera para evitar que el comercio local en Salto se deteriorara. Y hay una medida concreta, ¿no?, que es el 0 kilo. Si después no se instrumenta, ya no es responsabilidad, ahí hay responsabilidad de muchos actores. Creo que esta medida que vamos a tomar, que hemos tomado, de volcar 20 millones de pesos al mercado local, porque esos 20 millones de pesos que se van a distribuir entre las familias afectadas por las inundaciones, va a terminar en los comercios de Salto. Y además de eso, en el mes de marzo o en el mes de abril, vamos a estar saldando a los proveedores. La Intendencia de Salto tiene más de 600 proveedores, estamos hablando de más de 300 millones de pesos. La inmensa mayoría de esos proveedores son de la ciudad de Salto, por lo tanto es dinero que va a tener como destino el mercado local. Intendente Andrés Lima, como siempre le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele. Buen día, volveremos a conversar seguramente a lo largo del año. Muchas gracias. La pausa y seguimos con más información.